Aquellos de ustedes que están inseguros de mí verán la verdad al fin, y esto les traerá gran paz. El mal en el mundo aumenta ahora y el engaño desciende. Deben ser fuertes, yo les suplico, mientras espero ahora el día, cuando la renovación comenzará y todos mis hijos encontrarán consuelo en el día, cuando mi amado Hijo se declare a sí mismo. Lo que ustedes están presenciando es la batalla entre mi jerarquía celestial y Satán y todos sus demonios. Es alarmante y muy molesto para muchos de ustedes, pero sepan que yo intervendré para aliviar su dolor. Sepan que ustedes son míos y que yo traeré paz al mundo, cuando yo haya librado de la infestación. Hijos, estamos tan solo a corto tiempo del gran día y mientras mucho todavía tiene que llevarse a cabo, en donde el sagrado nombre de mi Hijo será despedazado, esto será rápido. Deben ahora mirar al futuro, porque es una joya brillante de tal magnitud. El día cuando ustedes entren a la nueva era de paz, habrán olvidado la persecución infligida sobre el mundo por el maligno. Deben hacer lo que mi Hijo les instruye. Deben permanecer en calma mientras los sellos son revelados a ustedes, los cuales son para su propio bien y el de aquellos, por cuyas almas les pido que imploren mi misericordia. Si ustedes permanecen fieles a mis mandamientos y viven sus vidas en unión con mi Hijo, entrarán a la mitad del camino. Si permanecen firmes a los sacramentos y rehúsan participar en rituales paganos, que honran a la bestia, entonces encontrarán mucho favor conmigo. Vayan y recuerden que yo soy el Todopoderoso y que todo el poder es mío. Pronto yo destruiré a los malvados y revelaré mi nuevo paraíso a ustedes. Tengan paciencia. Confíen en mí. Sigan a mi Hijo y acepten los dones. Él y su amada Madre, la Inmaculada Virgen María, les traen, en la forma de las cruzadas de oraciones y la medalla de la salvación. Finalmente, aceptan mi sello del Dios vivo, uno de los mayores dones que yo le he dado a la humanidad, desde que les di vida. Yo les daré vida otra vez por mis gracias especiales, cuando mantengan cerca de ustedes el sello del Dios vivo. A todos aquellos con el sello, se les concederá un lugar en el nuevo paraíso. Los amo, hijos, pero yo soy su padre y debo permitir estas pruebas, porque me ayudarán a eliminar a aquellos que nunca se desviarán del lado de la bestia. El tiempo que yo gaste tratando de ganar sus corazones, crea una terrible y odiosa batalla, con millones de ángeles caídos y demonios, aunque sea por una sola alma. Permanezcan comportados a sabiendas de que yo los bendigo a todos ustedes, que son puros y humildes de corazón. Los amo a todos, por lo que nunca deben darse por vencidos cuando todo parezca sin esperanza, porque mi poder significa que la destrucción del mal está bajo de mi control. Deben poner toda su confianza en mí, especialmente en este momento, cuando sientan que mi justicia es dura. Su amado Padre, Dios el Altísimo. Bueno, buenas noches. La profecía es la 890, viernes 23 de agosto del 2013 a las 15 horas. Es una profecía de Dios Padre y la titula Hijos, estamos tan solo a corto tiempo del gran día. Ahí está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el gran día, cuando Él venga a juzgar a vivos y muertos. Pero también ya estamos en esa parte donde también íbamos a ver esas tribulaciones, porque simplemente hay unas pruebas antes del aviso y unas pruebas también antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí va a hablar de ambas cosas. Aquí en esta profecía tenemos que estar bien atentos porque va a hablar de ambas cosas. Aquí el título básicamente es para hablar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que se llevará a cabo en esta generación. Eso lo tenemos que tener bien claro. Esta generación verá la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24. Lo tenemos que estar bien presente. Y ya la preparación para el aviso, básicamente él también sabía que venían unas tribulaciones y unos disturbios, unas guerras. Y venía la primera parte del primer sello que se abrió. El primer sello que se abrió, para que lo tengan bien presente, es la apostasía, aunque ahora lo leemos en el Apocalipsis 6,
está eso. El Apocalipsis 6 están todos los sellos, de Apocalipsis 6 como hasta el 7 o capítulo 8, están los 7 sellos del Apocalipsis. Esos 7 sellos dentro del libro de la verdad también son profecías. Él comienza a explicarlos, no bien detallados y no en forma consecutiva, no, salteados, salteados. Todas las profecías de Dios son así para que queden difícil de seguirlas, para que queden difícil de que los lectores, los estudiosos las puedan seguir. Tienen que necesariamente ser inspirados por el Espíritu Santo para entender estas profecías. Por eso es que él habla y uno simplemente, si no está atento y no ha oído las otras profecías, no va a saber de qué está hablando, porque aquí la gente inicialmente el gran día podría ser el aviso, o el gran día podría ser el milagro, o la Segunda Guerra Mundial. No, el gran día es la venida del Señor, nuestro Señor Jesucristo, a juzgar a vivos y a muertos y a abrirle el paraíso. Ese es el gran día del Señor. Pero antes venían unos eventos que él nos los fue explicando y esos primeros eventos eran los disturbios, rumores de guerra y guerra. Pero para eso había que abrir los sellos para explicarnos en qué consistían todos estos eventos. Entonces, en el primer sello, lo que él nos explica en Apocalipsis decía que salió el ángel vengador y en un caballo blanco, en un caballo blanco. Entonces, por eso que la gente no entendía qué significa eso. Ah, bueno, eso es un ángel vengador, es un ángel del mal que simplemente se iba a tomar la iglesia, que se iba a vestir de ángel. Eso es el falso profeta. O sea, la masonería eclesiástica llegó a la cúspide de la iglesia y desde ahí la iba a derribar. Él lo dice en otra profecía que así como un caballo de Troya, que desde adentro destruyeron a eso, así mismo hacen con los gobiernos, nombran unos gobiernos malos para que desde adentro destruyan a la nación, la quiebren, simplemente la vuelvan pedazos. Así mismo están haciendo con la iglesia, así mismo están haciendo con el pueblo de Israel, porque son los dos testigos. Entonces, esos sellos del Apocalipsis tenemos que tenerlos bien presentes, porque él lo decía que cuando abrieran esos sellos, simplemente antes de eso teníamos que estar marcados con el sello del Dios viviente. En la frente primero, en la frente, porque después fue que salieron ya que dieron el permiso pues para imprimirlos, sacaron las medallas, sacamos los autoadhesivos, pero él a todas las personas que aceptaron esta misión y que se interesaron de corazón, humildemente, como niños, sin perjuicio, sin dudar, porque hay gente que dudó de esto y la leyó simplemente como para negarla. Y cuando encontraron errores, aparentemente errores para ellos, porque simplemente nunca les enseñaron ese tipo de interpretación, porque no era conocida. Esa interpretación solamente la podía hacer el Cordero sin mancha, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso la confusión, pero le pasó lo mismo que le pasó al Sanedrín, a los fariseos, a los saduceos, a los, por ejemplo, los que nombraron hoy, que también era como una secta, los libertarios, que quedaron libres porque simplemente los habían capturado, pero después es una amnistía y los soltaron, pero se volvieron una secta. Todas esas sectas que se fueron formando desde esa época, desde nuestro Señor Jesucristo, negaron las profecías que hablaban de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La gran mayoría estaba en Isaías, pero son muchas profecías y en varios profetas. Ellos profetizaron la llegada de nuestro Señor Jesucristo y llegó, tal cual como ellos lo decían, en el sitio donde decía que iban a hacer. Eso es lo que ahora están destruyendo. Ahora los disturbios son en esos sitios donde nació nuestro Señor Jesucristo y donde Él recorrió con sus discípulos todo ese sector por donde Él pisó, donde van a estar los disturbios, donde se van a dar las guerras. Y la otra es en su iglesia que Él montó, que Él mismo fundó en la cabeza de Pedro. Esos son los ataques y eso es lo que él dice en la primera parte de la profecía, que pues no íbamos a estar como desconcertados de todo lo que está pasando, de todos los disturbios, de todas estas guerras, de todas estas cosas que ponen esas leyes contrarias a las de Dios y leyes absurdas, también las cosas
que dicen cosas que no concuerdan, cosas, o sea, cosas hasta de ignorancia, porque son cosas como para de destrave, para que la gente comente cualquier cosa, pero mantenga distraída. Pero por eso son tantas cosas que ellos dicen, los gobernantes dicen cosas estúpidas, dicen cosas que uno dice, pero ¿y por qué dicen ese tipo de cosas? Y son cosas contrarias a la verdad, pero también son cosas contrarias incluso a lo que el mismo mundo ya había enseñado. Son cosas burdas, son cosas que no concuerdan, pero en eso consiste la trampa, en distraerlos, en que la gente siga metida en el internet, que la gente siga viendo ese tipo de noticias y no se preparen y no se dediquen a salvar almas. La misión, él mismo lo dice clarito, la misión consiste en ayudar a salvar las almas, sin importar de qué religión sean, sin importar si son creyentes o no son creyentes, sin importar si son, o sea, son de derecha o son de izquierda o simplemente pueden estar muy alejados y incluso pueden ser satánicos. La misión es para todos. Él dice que él no tiene preferencia por nadie, él nos ama a todos por igual y la misión consiste en eso, en darle a todos los seres humanos de esta generación, darle la oportunidad que se rediman ante Dios y poderlos llevar a la era de paz, a ese milenio. Por eso es que también nos dice que nadie niegue ese milenio en la tierra, o sea, esos 1000 años en la tierra, de paraíso en la tierra, no lo podemos negar. Eso es lo que tenemos que visualizar. Ese es nuestro futuro, ese es nuestro futuro. Por eso tenemos que ir dejando a un lado el pensar en el futuro económico, en el futuro del bienestar. ¿Por qué? Porque esta generación, su futuro será el paraíso, que él le llama la era de paz, pero él nos va a llevar allá por su divina misericordia. Por eso él manda esta misión y él dice que el que le rechace la misión, básicamente, está rechazando la misericordia de Dios y se puede quedar en el camino y Él lo va a dejar ahí. Si la persona no reacciona y se quiere quedar tirada ahí en el camino, él dice que será parte de la bestia lo cogerá, Él lo recogerá porque Él no lo puede obligar a que se pare y lo siga. Dios no lo puede obligar. Nosotros con las cruzadas, con las oraciones, podemos hacerle esa misericordia de orar por ellos para que ellos se paren, pero la decisión de pararse y seguir al Señor es de ellos. Ahí ya Dios no lo puede obligar. Él lo dice claro en un texto bíblico, en una profecía, que muchos se tirarán al piso, quedarán ahí tirados y no se querrán parar y simplemente serán parte de la bestia. Y él automáticamente de ahí no tienen escapatoria. ¿Por qué? Porque ya conocieron la verdad y desistieron. A esas personas que desisten con el conocimiento por simplemente esperaban algo a cambio de Dios y como no se les dio entonces se rehusan y se tiran ahí a las petacas y se quedan ahí quietos y no quieren seguir insistiendo. Entonces ahí Dios ya no puede hacer nada por ellos. Entonces, ese sello que ya abrió nuestro Señor Jesucristo, que es la apostasía generalizada, Dios decía que se abría a finales del 2012, con la sacada de su último papa, que le iban a hacer ese juicio, que nadie le paró bolas, tampoco los medios de comunicación lo dijeron, lo tuvieron oculto, el único que lo dijo fue Dios en el libro de la verdad, un juicio injusto, como el que le hicieron a Jesús para condenarlo. Este juicio injusto fue al último papa de la tierra, que fue Benedicto XVI. Por eso es que dice, este es mi último papa, después de él no sigue nadie más. Después de él sigue Pedro el Romano 2, pero dirigiendo a la iglesia desde el cielo. Y ya en el paraíso sí viene a hacer posesión otra vez, pero ya en el paraíso viene a hacer posesión en la nueva, en la tercera pues que él llama la tercera iglesia o el tercer pacto, porque es la unión del primer pacto con el segundo, ya da origen a un tercer pacto que es el ejército remanente, pero le pondrá como nombre la Nueva Jerusalén celestial. Y el papa de esa Nueva Jerusalén celestial será Pedro el Romano II. Por eso el que él lo reemplazaba a él, el mismo Dios lo dice, el que me reemplace a mi amado Benedicto,
es el falso profeta. Ya no puede haber otro falso profeta. Él es el falso profeta que iba a morar en él, una bestia que salía de la tierra. Esa bestia que salía de la tierra, que está en Apocalipsis 13, esa bestia ya la vivimos y estuvo con nosotros todo este tiempo y aparentemente se hizo el muerto, pero muy probablemente va a volver a aparecer como si hubiera resucitado de entre los muertos. Pero se lo aseguro que se está dando es un año sabático y están preparando todo para la venida del anticristo. Pero esa venida de ese anticristo tiene que ser después de la Segunda Guerra Mundial, que es el segundo sello. Cuando vayamos a leer el segundo sello, vamos a ver que es un ángel vengador, pero en un caballo bermejo, o sea, en un caballo rojo, que significa guerra y significa sangre. Todo eso lo va explicando nuestro Señor Jesucristo y ya va aclarando en qué consistían los sellos. Esa tercera guerra mundial es la destrucción de Europa o de la bestia de los 10 cuernos, que fue la que eligió a Cuerno Pequeño, el falso profeta. Todo eso estaba en Daniel, pero también está explicado en el libro de la verdad. También estaba partecita en el Apocalipsis. Y eso es lo que hizo Jesús, fue abriendo ambos sellos y fue explicando profecía de Daniel, profecía de Apocalipsis y complementándola y haciendo que nosotros entendamos por dónde vamos, para que nos quede mucho más fácil y no nos dejemos enredar, porque mucha gente cree que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial y el mismo Dios lo dice, no, la Tercera Guerra Mundial es después del aviso y el milagro y la propicia Alemania por la caída de la economía, pero el que da el detonante, ojo que el que da el detonante es Grecia, Grecia. Y en otra profecía dice que va a haber un disturbio, una guerra entre Grecia y Egipto. Ese va a ser el detonante de, de ese aviso, o sea, de esa guerra contra Israel y ahí es el aviso, porque esa es la guerra que está en Ezequiel, que dice que lo invadirán esas 10 naciones por tierra y ahí caerán esas bolas de fuego y azufre, que es un parte de la reacción del aviso que mata a todos esos soldados que van a invadir a Israel. Pero acuérdese que son del oriente, no del oeste, del oeste, son del oeste. O sea que es de allá mismo, esos países árabes. Allá está ya el anticristo, de allá es que él dirige y por eso es que los disturbios son allá. Empezaron, ¿se acuerdan que él nos dijo con la sacada del presidente de Libia? Ese fue la primera señal de que ya iba a arrancar esos disturbios y que eran para sacar y eliminar a cada dirigente. Y en esa época, esos primeros dirigentes que sacaron, él mismo lo dice, que no eran tan malos como decíamos, que era el primero que sacaron fue a Gaddafi, como a Gaddafi que lo iban a matar, porque él no quería entrar al nuevo orden mundial. Él se rehusó a eso y a aceptar dinero, préstamo del Banco Mundial. Él dijo, no, nosotros no queremos, nosotros somos autosuficientes, no queremos. Por no haber aceptado eso, lo mataron porque ellos querían apoderarse de esas riquezas, porque eso es lo que hace el enemigo, apoderarse de esas riquezas para fomentar el comunismo o fomentar el mal, porque ese mal cuesta. Hacer el mal cuesta más que hacer el bien. Por eso es que ellos tienen que invertir tanto. Por eso es que cobran tanto impuesto, para simplemente mantener el mal, mantener esas guerrillas, mantener esas disidencias. Eso es lo que cuesta. Por eso es que ahorita hemos visto que en estos 4 años se subieron todos los impuestos, nos cobraron IVA a todos los alimentos, incluso a los alimentos sencillos como las gaseosas. Pero no solamente una sola alza. Usted, por ejemplo, coge un envase o unas papitas, una galleta, y si tiene un sello, es un IVA. Pero si tiene 2 sellos, son 2 IVAs que le cobran a ese alimento. Y hay alimentos que tienen hasta 3 sellos. Entonces les cobran 3 IVAs a ese alimento. ¿Eso cuándo se había visto? Pero nadie sabe eso y nadie dice nada. Solamente Dios lo había dicho, pero no le creímos. Dios había dicho que se venían todos esos disturbios y venían todas esas cosas contrarios
para afectar al ser humano, para que el ser humano se preocupara por su futuro. Por eso es que él dice, no se preocupen por el futuro, que el futuro simplemente él lo tiene asegurado para los soldados que sigan su misión y que porten con amor y con decisión el sello del Dios vivo. O sea, hay que portarlo, pero aceptarlo con amor y con agrado, pero también hacer la cruzada y portar el sello. Ya lo tenemos invisiblemente en la frente, él mismo lo decía, y en un texto bíblico está, que decía que antes de que abrieran el primer sello del Apocalipsis, tendríamos que estar sellados con el sello del Dios viviente. O sea que como ya se abrió ese sello, automáticamente ya tenemos que estar sellados y pienso que esos son los soldados que siguen el libro de la verdad. ¿Por qué? Porque simplemente por algún motivo Dios nos dio esa gracia y nos metimos en esta misión. Esas personas ya necesariamente están selladas, pero él dice que ahora hay que aportarlo también físicamente porque es lo que nos vuelve invisible ante el enemigo y ante los espíritus del mal, o sea, que poseen algunas personas de alto rango, o sea, que en poder, ellos son los que tratan de hacer todas estas flagelaciones, ellos son los que inician todos estos disturbios y todas estas guerras y son los que mandaron, por ejemplo, a hacer la pandemia o con todos esos virus que están tirando. Todos ellos son los que están planeando eso, la caída de la economía. No fue casualidad, él lo dice, no, fue todo planeado. Todas estas guerras del Medio Oriente, todas son planeadas y todas son dirigidas por Satanás, en cabeza del falso profeta y del anticristo. Por eso es que esos dos son el Gog y Magog. Esos dos son la representación de Gog y Magog, que van contra las familias, la persecución contra las familias. Y Dios por eso tenía que poner su sello del Dios vivo, porque ese sello garantiza la salvación y la ida al paraíso de la persona, del soldado que se meta a esa misión y su familia. Pero cuando ya aparezca el anticristo, lo volverá invisible ante él y su persecución para marcarlo con la marca de la bestia, ya no lo podrán referir. Lo mismo las casas que tengan el sello del lluvio ya no las podrán referir, se vuelven invisibles ante el enemigo, se vuelven invisibles. Por eso es que a ellos les da tanta rabia esta misión, por eso le tiran tanto. Por eso las personas que se meten en esto, estamos viendo pues que están atribuladas, pero esa tribulación es para bien, porque es la manera de limpiarnos para estar limpios para el aviso y para en el milagro recibir por segunda vez la segunda venida del Espíritu Santo, recibir ese Espíritu Santo como la recibieron los discípulos, esperando después de la resurrección, esperando esos 50 días para que viniera el Espíritu Santo. Entonces, ahora estamos viviendo también algo similar. Acabamos de ver la Semana Santa. Lo que estamos viviendo nosotros, acuérdense, subiendo al Monte Calvario con la cruz a cuesta. Por eso que nos cuesta esa cruz. Por eso es que nos pesa. Pero cuando ya nos pese mucho, él mismo dice, pídame para yo volvérsela más liviana. O sea, para que él mande un cirineo a que se la ayude a cargar. Pero vamos a vivir todo lo que vivió Jesús subiendo al Monte Calvario. ¿Por qué? Lo escupieron, lo maltrataron, lo vilipendiaron, le tiraban piedra, le araron el cabello, le araron la barba, le daban juguete. Todo eso es lo que nosotros estamos viendo en la misma iglesia. Por eso nos duele cuando cambian las palabras de la Eucaristía, nos duele la irreverencia que hacen en los altares, los bailes, los aplausos, la recocha que formaron ya en la Eucaristía. Son recochas, son burlándose de la sacralidad de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo que Él vivió. Nosotros tenemos que vivir lo mismo, a una escala menor, pero lo vamos a sentir. Ahí tenemos que aprovechar para, para excusar a esas personas. Ahí es donde nosotros tenemos que aplicar esos 7 sermones de nuestro Señor Jesucristo cuando iba subiendo al Calvario. Tenemos que decir esas palabras, tenemos que utilizarlas. Esa es la manera de ayudar a salvar almas y ya pues el don de las cruzadas, que son un don especial
dadas por nuestro Señor Jesucristo, por la Virgen María, por el mismo Dios Padre, y unas pocas, pero sí hay unas oraciones también dadas por el Espíritu Santo. Y tenemos que utilizarla porque ellos mismos dicen, estos tienen un don especial, son unas gracias especiales. Esa es la que nos va acercando a Él. Esos dones especiales en esas cruzadas son las que nos van acercando a Él. Y tenemos que estar sí o sí conscientes de que todas estas pruebas van hasta el final, hasta que se abra el paraíso, hasta que encierren a Satanás y todos sus demonios. Hasta ahí van a haber pruebas y van a haber todos estos disturbios, hasta ese momento, porque hasta ese momento es lo que es la era de paz, porque ya en ese momento, o sea, destruyen ese poder que tiene Satanás, lo amarran a Satanás, al falso profeta, al anticristo y a todos sus demonios y los tiran al fuego que arde durante esos 1000 años. Y ahí cuando él ya emerge ese paraíso, porque así dicen las profecías que emerge, o sea, se abre la tierra, y creo que es el texto bíblico donde dice que Jesús pondrá el pie en el monte de los olivos y el monte se abrirá en dos y se volverá un valle y el otro pie lo pone en el mar. Ese valle, se lo aseguro que ahí es el paraíso. ¿Por qué? Porque en el paraíso habían esos 4 ríos y existen 2 ríos todavía de ese paraíso. Se perdieron 2 ríos, pero cuando él vuelva a surgir, emerger ese paraíso, vienen los 4 ríos, porque son 4 ríos que salen de las 4 esquinas, como él siempre lo utiliza, porque esas 4 esquinas, así como Satanás ya las tiene también con sus ángeles vengador, Dios también tiene sus ángeles protectores en las 4 esquinas de la tierra. Eso es la pelea y eso es lo que nosotros estamos viendo, es lo que nos dice en esta profecía. Lo que nosotros estamos viendo es la pelea entre el mal y el bien. El ejército de Dios dirigido por San Miguel y todo el ejército de Satanás dirigido en estos momentos por el mismo Satanás, pero aquí en la tierra en cabeza del falso profeta y del anticristo. Por eso esa persona sí o sí tiene que aparecer. Ese falso profeta sí o sí tiene que aparecer porque ellos son una trinidad satánica. Y él mismo lo dice que al final es que encerrará esa trinidad satánica. Lo otro es que esa trinidad satánica, cada uno tiene una función. Entonces la función del falso profeta que tenía la bestia que sale de la tierra, ¿cuál era su función? Destruir la iglesia. Ah, bueno, ya hizo parte de eso. Llegar al punto de llevar al sínodo. Metieron el sínodo y lo aprobaron. Ahora lo están ejecutando, pero le falta unificar las iglesias. Ellos tienen que unificar todas las iglesias. Por eso el que está ahora, que también es falso, está en África, haciendo convenios con los musulmanes. Y ya lo dijo, y ya estuvo en mezquita, y ya dijo, no, que eso sí se puede, que está bien, que hay que ponerle más cuidado y pararle bolas porque pues no tienen mucha diferencia entre los musulmanes y la religión católica. Oiga, si el uno es amor y el otro es matar, y no tiene mucha diferencia. Lo otro es que el uno es un verdadero Dios, la Iglesia Católica, y el otro simplemente es un demonio, Alá. No, son espíritus del mal. Pero ¿cómo los van a comparar y cómo van a decir que se pueden unificar? No, pero así funciona eso. Lo otro es que, por eso es que ellos no atacan al comunismo, porque ellos son el comunismo. Acuérdense que siempre lo dijimos, Europa se volverá comunista, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se lo toma entre el dragón y el oso. Pero también porque se vuelve comunista, porque es que a ellos los dirigen, a los subgobernantes los dirige Satanás, porque ellos hacen rituales satánicos, por eso se llaman la bestia de los 10 cuernos. Por eso los medios de comunicación son los que destruyen la palabra de Dios y ellos son los que destruyen todas las enseñanzas verdaderas y quieren dar a entender que ya no hay verdades absolutas, que todo es relativo, ¿no? Las verdades de Dios son verdad y no son medias verdades, son verdad completa. Por eso en eso consiste esos cuernos, en distorsionar, ir cambiando la palabra, ir metiendo todo eso. Entonces la, la recomendación que nos da Dios es portar ese sello del Dios viviente con agrado, con amor.
con decisión y con confianza, porque lo que Él dice, así lo hace. Lo que Él promete, lo va a cumplir. Eso tiene un poder, tiene unas gracias especiales. Por eso toda petición que tengamos nosotros que hacer, siempre tenemos que hacerlas también inicialmente con el sello del Dios vivo. Y ahí sí, las otras cruzadas, las otras peticiones de las cruzadas, porque es como llamar al Padre, porque él así lo enseña en nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que vayan a pedir lo piden al Padre. Por eso nosotros tenemos que hacer las alabanzas al Padre, hacerle el sello del Dios vivo, que es como llamarlo, y ahí sí pedir por la intercesión de por los méritos de su Hijo y la intercesión de la Virgen María, de San José y de todos los santos, que es básicamente lo que la Iglesia siempre nos ha enseñado. Entonces, esa es la importancia de ese sello del Dios vivo. Tiene todo el poder y es real y nos vuelve invisible y nos asegura un lugar en el paraíso a nosotros y a toda nuestra familia. Lo otro es que nos asegura esa vida en el paraíso, pero asegura la salvación de las almas, de nosotros y de nuestros seres queridos. Esa es la ventaja también de ese sello del Dios vivo. Entonces, esa recomendación y las pruebas, pues él mismo las deja, porque él mismo las autoriza. Él no las hace, él mismo lo dice en los textos bíblicos, él no hace las pruebas, pero él las permite, porque de ahí el ser humano sale fortalecido y repara sus deudas, repara sus pecados, repara la deuda que causó por haber cometido ese tipo de pecados. Y eso es lo que tenemos que simplemente aceptar, porque nos estamos limpiando. Lo que yo les he dicho, tenemos que limpiarnos sí o sí, porque no vamos a pasar por el purgatorio. Los soldados de los últimos tiempos no pasarán por el purgatorio, se purificarán en vida, que eso es lo que decían las escrituras, pero también el mismo libro del libro del, del Dios vivo, el libro de la verdad dice eso, dice que nos vamos a purificar y son varias purificaciones antes del aviso y después, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde ya viene una persecución que es después de la hambruna, que es el cuarto sello de la persecución, porque esa persecución simplemente ya ahí es un caballo negro, o sea, muerte, persecución, ya el enemigo, ya en cabeza del anticristo, ya va una persecución ya directa. Esa persecución es la más fuerte, pues, pero esa ya es cuando pase la hambruna, porque ya sabemos que el primer sello, la apostasía. El segundo, la tercera guerra mundial. El cuarto, el tercero, la hambruna. La segunda es la tercera guerra mundial. La tercera es la hambruna. La cuarta, la persecución. La persecución. ¿Por qué? Porque ellos nos van a perseguir porque no nos vamos a dejar marcar, porque viene la persecución de la marca de la bestia. Y bueno, en este momento no me acuerdo la quinta y la sexta, pero eso lo tenemos que estudiar porque eso está en Apocalipsis. Del 6 al 8 están todos los sellos y ahí están cada cosa de lo que va a pasar. Y es lo que tenemos que contrastar con las profecías del libro de la verdad para que lo entendamos. No es necesario, Dios mismo lo dice, no es necesario, sino que pues afortunadamente nosotros tenemos la ventaja que Él nos ha explicado esos textos bíblicos y ahora los encontramos aquí. En algunos Él coloca los textos bíblicos, en algunas profecías Él mismo coloca los textos bíblicos, o sea que no es malo corroborarlo y leerlo porque nosotros no lo hacemos con el fin de desvirtuar la palabra de Dios o de desvirtuar estos mensajes. No, nosotros antes al contrario, lo hacemos para corroborar y tener claro, porque cuando uno lee el texto bíblico, ahí es donde más se fortalece, ahí es donde uno se pone la armadura, que es lo que la gente no le cuesta. Cuando uno lee los textos bíblicos, se pone la armadura que Dios provee en la Biblia, pero Él también da una armadura nueva y unas armas nuevas en el libro de la verdad. Por eso es que Él dice que me la rechaza, pues rechaza mi misericordia y le va a costar salvarse, le va a costar mucho
pasarla bien. ¿Por qué? Porque rechaza la misericordia. Y si usted rechaza la misericordia, entonces no cree en Dios, porque Él es misericordioso. Siempre nos enseñaron que Él es misericordioso y Él siempre nos ama hasta el final. Él mismo dice, usted lo puede, a usted le puede fallar su padre, su madre, su hermano, pero Él nunca nos va a fallar. Él siempre nos va a amar y nos va a tender la mano, pero todo depende de nosotros, todo depende si nosotros lo aceptamos y no lo rechazamos. Entonces, no sé si buscamos Apocalipsis 6 y nos leemos al menos el primero y el segundo sello para que lo tengamos claro, porque tan solo se ha abierto uno, estamos a las puertas de abrirse el otro, pero para abrirse el otro, acuerde que él mismo decía que iban a haber disturbios, iban a haber rumores de guerra, iban a haber guerras, y eso es lo que nosotros estamos viendo. Pero viene una guerra que es clave, la guerra contra Israel de los países árabes. Y el detonante, ya después de esa guerra, el detonante es esa guerra, pero él dice que tiene que pasar algo entre Grecia y Egipto y ahí caerse la economía, pero eso es lo que estamos viendo con esa cerrada del canal de Hormuz, supuestamente para minar a Irán. ¿Qué pasó? Se cayó la economía, se subió el precio del petróleo y él sube todo eso. El enemigo aprovecha eso, por eso es que no quiere que abren el canal, porque eso le favorece y eso va minando la economía y simplemente ellos necesitan una disculpa. Estas son las disculpas. Todos estos disturbios, todas esas cosas son las disculpas para quebrarnos, para imponer el comunismo, porque un país quebrado ya fácilmente les queda pues al pepo de meter el comunismo. Nunca un país rico deja entrar el comunismo, porque el comunismo es contrario al capitalismo. Entonces, cuando hay un país rico es porque es mucho capital, muchas empresas, todo el mundo trabaja con agrado y para conseguir lo que quiere conseguir. El que quiere conseguir harto, pues se esfuerza más y trabaja más. El comunismo no es así, el comunismo es para ganería, o sea, no poner al servicio sus talentos, no, que le den lo que ellos quieran. Entonces, por eso el mismo Dios había dicho, el que no trabaje, que no coma, porque hay que poner al servicio sus talentos. Así como hay que poner al servicio los dones y los carismas y las virtudes, también hay que poner al servicio los talentos. Entonces, no sé si alguien mira ahí.